Departamento del Trabajo y recogieron y dan talleres y dan cursillos sobre Luisa Capetillo, que es algo bueno, ¿no? Algo para conocerla. Y por supuesto también a la Universidad de Puerto Rico en Calley, que me dio el tiempo y los recursos para hacer esta investigación, que no se hubiera podido hacer sin la internet, ¿verdad? Porque tuve acceso a documentos de Francia y de Italia que de otra manera pues me hacían imposible. Luisa Capetillo leía fluentemente el francés y lo hablaba, así es que ella, muchos de sus lecturas vienen de Francia, y a mí se me hizo muy difícil reconstruir su teoría hace 35 años, porque se me hacía muy difícil asistir a las bibliotecas de francesas. Sí tenía algunas cosas de Magdalena Vernet, de otros estudiantes que me buscaban en las bibliotecas de Francia, pero a través del Google Francia y a través de Google Italia y Google Scholar de Inglaterra pude reconstruir el pensamiento de Luisa Capetillo. Así es que les invito a conocerla como una de las personas que más ha aportado al pensamiento en Puerto Rico. Muchas gracias. Sí, y perdóname, Jessica Gaspar, nuestra profesora de Humanidades, va a presentar una obra que ella basó en mis investigaciones y en los libros de Luisa Capetillo. Se va a presentar qué día. Ya lo saben, el 4 de marzo, creo que a las 8 de la noche. ¿verdad? A las 8 de la noche, en el anfiteatro Ramos Prades. Y me tengo que ir porque tengo clase a las 12:30. Le agradecemos su presentación, agradecemos a la reconocida investigadora y comunicadora Norma Valle la presentación de un libro tan completo, tan interesante y tan necesario. Para concluir, nos queda, ella no quería que fuera así, pero ¿Cómo que no quería que por fuera el así? apellido Zambrana, No, porque fuera menos interesante. yo nunca dije que no quería que fuera así. Está la presentación de la agenda artística, pinturas y poemas, por la poeta Eida Zambrana. Poeta es una palabra muy grande, ¿verdad? Por la poeta Eida Zambrana. Yo conozco su poesía y es una poesía excelente. Bueno, sí, no sé por qué decías que yo no quisiera que fuera así, solamente que yo decía que teníamos que cumplir con los 5 minutos, pero al fin y al cabo, vamos a ver, ya vamos, sí, se oye, no sé, bueno, yo creo que con mi voz es suficiente, ¿no? No, ok. Sí. Bueno, voy a intentar en algún momento explicar la agenda. Es bastante compleja por una serie de elementos, porque no es simplemente una agenda. Es una agenda que está basada en la interrelación entre la pintura y la poesía, pero que también está basada en un cronograma infinito, es decir, que la agenda se puede usar en cualquier momento. Leerla presupone, tal vez como decía Cortázar, hacerse cómplice de la lectura y empezar a crear con ella. Así es que tengo algunas cosas escritas, yo creo que es mejor leerlas tratar de explicar ahora. El hombre, el ser humano, ha sido y siempre será un creador, un inventor, un hacedor de imágenes plásticas, lingüísticas, matemáticas, musicales, espaciales. Tal vez porque soy muy consciente de este fenómeno creador, escribí en la presentación de mi libro, Agenda, Cronograma Infinito, no sé cómo le pueda llamar, a mí me gusta aquello de libro de arena, no en el sentido borgiano, ¿verdad?, sino más bien como un concierto para una sola voz. No sé si ustedes conocen esa maravillosa canción que canta Guadalupe Pineda, dice: porque somos origen del ser, estación del mundo, porque es así, porque siempre será así. Bueno, les voy a leer la presentación corta que hice de la agenda y luego, si hay tiempo, pues explico un poco más. Digo aquí en la agenda que el arte, en cualesquiera de sus manifestaciones, trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Y también, como señalara Picasso, si una obra de arte no es siempre actual, no puede ser tomada en consideración. La idea de esta agenda artística, en donde se replantea la sempiterna cuestión del ut pictura poesis, es decir, así como es la pintura, es la poesía, ha quedado entrelazada en un cronograma infinito, en donde, es decir, sin límite de tiempo.
Así como el cronograma abarca un espacio temporal de casi 3.000 años, exactamente 2.899 años, la agenda por su parte está concebida para utilizarse en cualquier año que se desee, o sea, que goza también de un plan infinito. Claro, no el plan infinito de la Allende, ¿verdad? Esto es otra cosa. En el siglo I antes de Cristo, el poeta Horacio formula la teoría del ut pictura poesis. Así como es la pintura, es la poesía. Según la exposición horaciana, existe una afinidad natural entre la poesía y la pintura. León Battista Alberti, arquitecto y crítico italiano, orienta a los pintores renacentistas a que se mantengan en estrecha colaboración con los poetas y los humanistas. Botticelli, aquel que pintó a los Medici, ¿verdad?, en Historia degli Onesti, traduce pictóricamente la historia amorosa de un joven de Rávena, según narrada por Boccaccio en el Decamerón. Rafael Alberti, en su libro A la pintura, sintetiza poéticamente la antigua teoría. Diérame ahora la locura que en aquel tiempo me tenía para pintar la poesía con el pincel de la pintura. Y en su poema Al pincel, nombra el pincel como vara rectora, como vara de música rectora. Finalmente, en algún lugar oculto de mi memoria resuenan unas sabias palabras que en algún libro de Arena leí, algo así como: se nos ha encomendado trabajar en una obra, pero no se nos es dado perfeccionarla. Y es que al fin y al cabo, el infinito no se acaba, no termina jamás, no tiene fin, no muere, es inmortal, como dijera Rafael Alberti en su libro Picasso, el rayo que no cesa. Fíjense ustedes la relación en este libro Picasso, el rayo que no cesa, relación Picasso-Miguel Hernández, ¿verdad? Mi hija, lo digo con muchísimo orgullo, la doctora Eida Sánchez Zambrana, fue la creadora de esto. O sea, ella obtuvo mis pinturas que una profesora de arte y también pintora y también fotógrafa fue a mi casa, tomó las fotos, se las enviaba por internet. Ella tenía muchos de mis poemas y yo le iba enviando algunos y ella va creando esta interrelación. No es que haya un poema y una pintura, porque se escribió el poema y se hizo después la pintura, o se pintó el poema y entonces de ahí sale la pintura, se pintó el cuadro y de ahí sale el poema. Hay uno de los poemas, el que corresponde al mes de noviembre, que es increíble, pero sí parece que fue hecho de esa manera. Señores, nada que ver. Nada que ver. De hecho, me costó trabajo conseguir el cuadro porque ya no lo tenía, lo había vendido, y entonces localizar quién lo tenía. Yo tenía un pequeño relato y dije, este cuadro me gustaba mucho. Por fin lo conseguí, ¿verdad? Pero nada que ver con eso. Sencillamente, ella fue creando ambas cosas de alguna manera, yo diría un tanto mágica. Ella es muy... vamos a decir, utilizó unos criterios hasta muy científicos, porque cuando crea, por ejemplo, cuando se decide a incorporar este elemento del cronograma infinito, que lo crea, es algo realmente interesante, porque aquí se abarca aquí se consigue cualquier fecha que uno quiera conseguir, ¿verdad? Tiene desde los siglos julianos hasta obviamente los actuales, los gregorianos, abarca un límite de 2.899 años, como les dije, y lo interesante es, yo se lo comentaba en la clase, y un estudiante que es de ciencia se fascinó con la idea que uno puede localizar cualquier fecha, cualquier momento, lo que uno quiera. Por ejemplo, para yo poder marcar el primer día del año de este año, pues sencillamente siguiendo unas reglas que no voy a leer ahora, porque obviamente no tenemos tiempo y que yo podría explicar, pero bueno, que están aquí. Localicé que precisamente el 1 de enero cae jueves, pero lo interesante no fue eso, es que de momento caigo en cuenta que todos los, que siempre enero y octubre son jueves el 1 de enero.
O sea, perdón, el primero coinciden los dos, son exactamente igual. Y así sucesivamente están marcados los años bisiestos y uno va descubriendo cosas interesantísimas para las personas que le interesan estas cosas, ¿verdad? Pues para otro lo mira así y bueno, pues siempre hay gente que mira la Tierra y no ve más que tierra. Pero aquí hay personas que pueden ver muchísimo si es que de verdad